¿Por qué crees que duele tanto un divorcio, aun cuando sabemos que quizá es la mejor decisión y que quizá ya no éramos felices en la relación en la que estábamos? Duele mucho soltar la historia que te habías contado o el futuro que habías planeado. Es aceptar que esto no es lo que yo quería Ujú. y poder dar el paso valiente de decir, pero entonces voy a ir a buscar lo que sí. Yo me merezco algo mejor que esto, pero ¿cómo voy a subsistir mañana? Yo me perdí. Yo no soy nada más que mamá, yo no soy nada más que esposa. ¿Qué mitos o qué creencias existen en la sociedad que crees que pueden resultar dañinos en este proceso del divorcio? Que te toca pelear por tu relación. Los niños observan conductas y observan, así se ve el amor, pero no tiene que ver conmigo y con que yo sea una fracasada, tiene que ver con que este lugar ya no me acomoda. Los complacientes, los codependientes, crecimos aprendiendo que si mamá o papá se enojaban, las cosas se ponían feas. Pues si te estoy cediendo aquí, de otra manera yo voy a poderte controlar. Si sientes que estás en un vínculo donde no sabes quién eres, donde te perdiste, donde el único sentido para tu vida es ser con alguien, es buen momento de preguntarte si así quieres pasar los próximos 10 años. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez. Y no se te olvide darle like, comentar y suscribirte porque nos apoyas a llegar a más personas. También ya está habilitada la comunidad para que te puedas suscribir y nos apoyes a generarte más contenido de valor. El día de hoy vamos a estar platicando con Lorena Aguirre, quien es neuropsicóloga, pedagoga y tiene una certificación en coaching en sexualidad, amor y relaciones. Vamos a estar hablando con ella acerca del divorcio y la codependencia. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Oye, y un poco para dejar enganchada a la audiencia. Eh, ¿Por qué crees que duele tanto un divorcio, aun cuando sabemos que quizá es la mejor decisión y que quizá ya no éramos felices en la relación en la que estábamos? Yo creo y he visto, tanto en primera persona como en mis clientes, que duele mucho soltar la historia que te habías contado o el futuro que habías planeado. Y sobre todo duele darte cuenta que no es lo que te habías imaginado. Ujú. Es esa imposibilidad a entender que lo que tú creías que querías y necesitabas, conforme fue pasando el tiempo, resultó o no ser suficiente, como fue mi caso, o ser exactamente lo opuesto a lo que habías planeado, como es un divorcio donde hay infidelidad o donde hay situaciones ya un poco más pues, angustiantes para el sistema y dices, esto no, Ujú, para esto no firmé, ¿no? Entonces es aceptar que esto no es lo que yo quería ujú. y poder dar el paso valiente de decir, pero entonces voy a ir a buscar lo que sí. Ok, ok. Oye, ¿y qué es lo primero que necesita saber una mujer? Porque lo vamos a enfocar en este punto, ¿no? Cuando se está enfrentando en un divorcio. Necesita, una mujer necesita reconocer, a ver, es que sé que el enfoque es hacia la mujer, pero quiero dar dos respuestas. La primera es como más hacia la parte espiritual y hacia la parte emocional, Ujú. y esa es de todos los humanos, y es reconocer, yo me merezco algo mejor que esto. Yo no vine a... Cuando te pones así de existencial ayuda, ¿eh? Yo no vine a este mundo a pasármela mal, o a sostener a alguien más, o a Ujú. sufrir por culpa de alguien más, o... Y tampoco es justo que esta otra persona la pase mal por mi culpa, ¿no? O Ujú, sea, ujú. para esto no. El no muy firme ayuda para cualquier persona, para cualquier género. Y en el sistema en el que vivimos, la realidad es que muchas mujeres son dependientes económicas de sus parejas. Ujú. Entonces, mi respuesta más práctica es, necesitas saber que necesitas una tribu, necesitas redes, necesitas un soporte para poder salirte de una sociedad conyugal, de un espacio donde había bienes y donde había gastos compartidos, porque esa es una de las mayores limitaciones que para las mujeres implica salirte de una relación. Llevo 20 años sin trabajar, o Ujú, llevo 10 ujú. años sin trabajar porque, y dependo completamente, y esa es la angustia, una de las angustias más grandes hablando de mujeres, y con razón, ¿no? O sea, yo me he dedicado 10 años a esta casa y a estos hijos y no he trabajado en 10 años, entonces esa es una de las principales razones que yo veo por las que las mujeres particularmente se quedan en un vínculo que les está haciendo daño, porque en la práctica piensas, si yo me salgo mañana me muero de hambre, Ujú. o me quitan a mis hijos. O sea, elementos muy angustiantes y muy realistas
¿no? Por eso quiero dividir la respuesta. Entonces, una parte es, mi proyecto de vida y mi alma no se merecen esto, y otra parte es, pero ¿cómo voy a subsistir mañana? Claro. Entonces, hagamos un plan antes, y sabe que cuentas con una tribu y con una red y con un plan de salida. Uh-huh. Eso me parece fundamental. Y en ese sentido, ¿hay algo que se pueda hacer, digamos, como de manera preventiva, no? Porque tuvimos una invitada con la que platicamos y decía, pues nadie se casa pensando en que se va a divorciar, ¿no? Correcto. O en estas situaciones, pero quizá hay que estar preparados por si sucede, ¿no? Yes. ¿Hay algo que podrías recomendar en ese sentido? Me parece importante en general el no abandono, que tiene mucho que ver con el tema, uh-huh, ¿no? Con la codependencia. Uh-huh. Porque al final, y a muchas mujeres les pasa porque fuimos educadas para eso. Yo me caso y entonces ya somos un nosotros, y el yo se pierde. Uh-huh. Y lo hacemos la mayoría porque nos han enseñado en esta cultura tóxica que eso es el amor verdadero. Fusionarte con el otro y crear un tercero nuevo, ¿no? Es como... Uh-huh. Porque entonces llega muchísimo resentimiento y llega muchísima frustración y mucho coraje donde dices, y esa es la queja de la generación de nuestras mamás y de, yo me perdí, yo no soy nada más que mamá, yo no soy nada más que esposa. Y de nuevo es porque la cultura te lo pidió, porque eso es lo que hizo tu mamá, porque eso es lo que hacían tus hermanos, o sea, no hiciste algo distinto a lo que te habían enseñado. Y eso es bien importante porque viene mucha culpa de en qué momento me perdí, en todo momento, porque no hay una alternativa. Y las generaciones nuevas pecamos de fatalistas, ¿no? Entonces, como me voy a prevenir y voy a hacer aquí un plan de contingencia y de la contingencia a la contingencia. Y es como, bueno, sí, si quieres, pero también vivir con miedo, pues altera tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, como lo que dicen de los seguros, ¿no? Contratarlos para pretender nunca usarlos, pero sí saber que si llegara un escenario en el que tú te tienes que mover de allí, tienes cómo ponerlo en marcha, tienes uh-huh, cómo empezar los primeros 3 meses, tienes una red, eso es bien importante. Por eso el abuso en las parejas más fuerte emocionalmente consiste en cortarte los vínculos con tu gente. Uh-huh. Porque entonces si tú te quieres salir de ahí, ¿con quién? ¿A quién le cuentas? ¿O quién te ayuda? ¿O a casa de quién te vas? Entonces eso me parecería importante. Yo tengo cosas que me gustan y las sigo fomentando, aunque sea por unos minutos al día, pero yo pinto y entonces pintaré, ¿no? Yo veo a mi gente. Claro. Y gente que me sostiene. Uh-huh. Eso es bien importante. ¿Sí ves una diferencia entre esto de contrato un seguro esperando nunca usarlo? ¿No? A, estoy todo el tiempo pensando en que me va a suceder algo. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo no llegar a ese punto? ¿No? O sea, porque lo decías, ¿no? Vivir con miedo se vuelve quizá desgastante y a lo mejor termina por dañar la relación, ¿no? Claro. ¿Cómo encontrar ese balance? Porque a lo mejor estamos haciendo este péndulo de donde no decíamos nada y ahora decimos muchas cosas y vivimos con miedo. ¿Cómo encontrar ese punto medio? Ay, sí, está de locos. Yo creo que prever y prevenir es fundamental. Creo que la culpa, si algo llega a pasar, se siente menos fuerte si tienes un plan de contingencia. Uh-huh. Pero también es justo entender que es un plan de contingencia. No es algo que estás revisando todos los días para ver si todavía tienes latas de atún. O sea, ya las metiste, ya sabes que si en una emergencia las ocupas, las vas a ocupar, pero estar reabasteciendo constantemente esa ruta alternativa, eso mantiene tu sistema nervioso sobreactivado. Y pasa lo que en psicología se llaman profecías autocumplidas, ¿no? Entonces, como, ya ven, yo sabía, finalmente pasó. Uh-huh. Porque sigues alimentando ese plan B que sin querer haces realidad. Uh-huh. Entonces, sí, puedes tener ni siquiera es por si esto no funciona, es porque lo autocuidador es que yo me siga nutriendo, es que yo siga siendo Lorena, pareja de, pero amiga de, hija de, o sea... Uh-huh. No puedo convertirme en una sola persona que absorba a todas las demás, porque entonces cualquiera, ¿eh? Si solo soy mamá, cuando el nido vacío es una angustia y una depresión terrible. Si te divorcias, entonces ya no eres pareja, entonces ya no eres nada. Si tus papás se mueren, entonces ya no estás huérfana y esta sensación horrible de orfandad. Por eso ayuda a poder nutrir todo lo que tú eres en general. Claro. Ese creo que es donde deberíamos estar poniendo el acento en yo soy muchas personas al mismo tiempo y se requiere de mí atención y cariño para poderlas nutrir. Okay. Eso sirve. Okay.
¿Qué mitos o qué creencias existen en la sociedad que crees que pueden resultar dañinos en este proceso del divorcio? ¿No? O que se enfrentan en general las personas, ¿no? Los hombres y las mujeres Ya cuando sé. dicen me estoy divorciando, ¿no? O me voy a divorciar. Ajá. El primero es que el matrimonio es para siempre y que es un fracaso si no lo sigues. Que te toca pelear por tu relación. Eso lo he escuchado 1000 veces. Y entonces, si nos ponemos a ver el lenguaje que utilizamos, es una locura. Porque si estás peleando por algo, hay una parte tuya que dice, lo estoy haciendo bien porque está costando trabajo. Pero ¿qué tal que decido permanecer en una relación o decido irme de una relación porque no me está haciendo bien? Y no tiene nada que ver aquí la guerra, no tiene que ver aquí el pelear con nada ni por nada. Ese es un mito que hace mucho daño. Te tienes que quedar a pelear porque si no, el camino fácil, y eso también lo he escuchado, sobre todo en ambientes muy tradicionales, muy religiosos, el camino fácil es divorciarse, pero aguantar y seguir construyendo, eso es lo que hay que hacer, ¿no? El deber ser es muy pesado. Y no es cierto, divorciarse no es el camino fácil, porque es lo que te digo, tienes que rearmar una identidad porque ya no eres, en mi caso era, ya no soy la esposa de, pero tampoco soy la dueña de, o sea, la señora de esta casa, porque ya no hay casa, porque yo ya no estoy en esa casa. Y hay muchísimos roles que son arrancados de mi rutina y de mi alma. Entonces, no es el camino fácil. Y cuando hay niños, cuando hay hijos, pues todavía es. Entonces ahora tengo que hacer espacio para mis dos papás en diferentes espacios y ese es otro gran mito. Lo hago por mis hijos, me quedo por mis hijos. Y mi generación, que ya estamos bastante mayores, con unos 40 años, es como, yo siempre supe que mis papás se iban a separar, pero se esperaron hasta que yo terminara la universidad. Y tengo un amigo particular que me estoy acordando que dijo, el día de mi graduación dijeron, no, ahora sí. Y yo, ¿era por mí? No me endilguen a mí ya sabes, ese paquete. No digan que es por mí, porque yo sabía y todos en la casa sabíamos que esto no estaba funcionando. Entonces, si ustedes creen que lo mejor era quedarse para que yo me viviera en un ambiente más armónico, aquí no había armonía y todos lo sabíamos, ¿no? Había agresión pasiva, silencios que gritan. Entonces, no lo hagan por mí. Eso también es que por los niños, es que hay que la estabilidad. Y muchas veces, sobre todo en mujeres, yo veo lo que te decía, el miedo a, es que por mis hijos, porque si no, les voy a generar desestabilidad, sobre todo económica. Entonces, mejor me quedo y ellos ya tienen aquí su Xbox y tienen todas las cosas en el mismo lugar. Pero lo que no entendemos es que los niños observan conductas y observan, así se ve el amor, así se ve la comprensión, porque estos están enojados todo el tiempo y a veces no se hablan, ¿no? 5 días de 7 no se hablan y el otro están gritando y aquí pasando algo raro y seguimos formando una generación que entiende que de eso se trata, de aguantar y de, pues sí, que las cosas se sientan pesadas porque eso es el matrimonio, por eso los niños dicen, no, yo no me voy a casar, porque es lo que observan que pasa dentro de un vínculo. Pero eso, creo, el fracaso, el ver el matrimonio o el divorcio como un fracaso es súper pesado. Y ahorita que te escuchaba hacer la pregunta, parece que no, incluso para quienes somos más independientes de pensamiento, pero dar la cara y decir, ¿y dónde está tu esposo? No, ya no tengo esposo, pesa. No es para muchas personas, sí, pero no es el principal motivo, aunque sí pesa te voy a tener que dar explicaciones de que no funcionó. Y no, la realidad es que no tienes que dar explicaciones a nadie de nada. Pero sí cámbiame de tu cajita mental de casada a no casada. Y haz lo que tengas que hacer en tu proceso mental para que eso pase, pero pesa. Y a tus papás, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mis papás? Que fracasé y que no era la persona correcta y que no es cierto, porque pudiste haber tenido un cierto periodo muy bueno y fue correcta en ese periodo, hasta que ya no lo fue, ¿no? Pero sí pesan muchas cosas. Ok. ¿Qué emociones crees que son las que aparecen con más fuerza? La culpa. La culpa por no haberlo visto antes, por no haberte dado cuenta que te estaban poniendo el cuerno, porque tu mamá tenía razón y nunca fue para ti, ¿no? O sea, empiezas entonces a juntar las piezas y decir, qué tonta que no lo vi. O qué mal que no escuché a mi intuición cuando yo sabía que aquí no era. Y eso genera mucha culpa y mucha vergüenza. Yo soy tan lista y no lo vi.
o yo soy tan, ¿sabes?, echada para adelante y tan frontal y no se lo pude decir. ¿Cuál es mi problema? Entonces empieza a haber una vergüenza que te pesa como, pues sí, como si trajeras piedras en la espalda. Porque nos culpamos porque no vimos algo que estaba imposible de ver. Pero de todos modos mal, porque tú debiste haberlo previsto y debiste saber que eso iba a terminar pasando. O también una culpa mucho más, bueno, de una naturaleza diferente, que es no hice lo suficiente, porque yo pude haber hecho más. Que sobre todo pasa cuando tú eres a la que le piden el divorcio, cuando el otro es el que termina la relación. Es como, no, espérate, yo lo puedo hacer mejor. Y surgen muchos sentimientos de inferioridad, de que es, ¿por qué no fui yo? ¿Qué me faltó? Lo escucho menos en estas generaciones, pero nuestras mamás y nuestras abuelas sí es como, ¿qué me faltó? ¿Qué no tuve? Que lo fuiste a buscar a otro lado, ¿no? Entonces, es menos frecuente, pero sí hay una sensación de, pero si me estás dejando es porque no soy suficiente. Y se reactiva esa herida muy fuerte. Y al final todo es autodestructivo. La vergüenza, la culpa, esta sensación de minimización o autominimización es súper dolorosa y la sigues alimentando en lugar de reconocer, aquí había una relación, esta relación mutó o me di cuenta que es mentirosa y no va acorde con quién soy yo y me tengo que mover de aquí. O sea, por integridad, por subsistencia, por lo que tú quieras, yo me tengo que mover de aquí, pero no tiene que ver conmigo y con que yo sea una fracasada, tiene que ver con que este lugar ya no me acomoda. Y es distinto. ¿Y cómo trabajar esa emoción? O sea, ¿cómo trabajar eso? Sé que muy probablemente hay que hacer un trabajo con algún profesional, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo trabajar con esa vergüenza? ¿Cómo trabajar con esa insuficiencia? Ya. Reconociendo que una cosa son las cosas que haces y otra cosa es quién tú eres. Entonces, yo soy alguien que hace mucho tiempo, o hace un año, o cuando yo me casé, tomé una decisión. La tomé con cierta información y con ciertos deseos y sueños. Y en la realidad, después de este tiempo, esto es lo que pasó. O sea, separas tus acciones de tu persona. Tú no eres el fracaso, tú no eres la que no sabes coger, que eso también es una emoción que pasa mucho. Empiezas a sentirte muy insegura de, si en la decisión más importante de quién me ha acompañado en mi vida no lo supe hacer, ahora imagínate. Yo le decía a mi amiga, ¿verdad que está nublado? Y la otra, ¿qué? Y yo, pero sí está nublado. Dice, ¿por qué me preguntas lo que es obvio? Y yo, no sé, pero creo que no estoy confiando en mí, ¿no? En lo evidente. Entonces, como este castigo que no nos damos cuenta que es castigo, pero es una angustia muy grande de no soy confiable para mí misma. Entonces empiezas a trabajar reconociendo yo a veces tomo decisiones que no son para toda la vida, ¿no? Que además eso, si te haces un mal corte de pelo, incluso si estudias la carrera que no era o a la que no te dedicas, nadie se castiga toda la vida por eso. Bueno, no nadie. Pero comparado con el matrimonio, hay algunas personas que sí es como yo escogí mal y entonces ya nunca más voy a volver a escoger nada, ni a nadie. Y cuando separas las acciones de la persona yo soy alguien que con la información que tiene hoy decide cosas. Me voy a formar o me voy a escuchar, me voy a ir más adentro para que mis respuestas cada vez sean más mías y no tengan tanto que ver con complacer afuera o con el camino correcto que todos sabemos que es, ¿no?, el vivieron felices para siempre. Pero me voy a formar más hacia adentro y desde ahorita voy a aceptar que muchas de las decisiones que yo tomo voy a echarme para atrás o voy a decir, funcionó como cuando te mudas. Funcionó por 2 años esta casa, me encantó, ya me tengo que ir. ¿Pero qué pero le ves? No tiene ningún pero. Solo quiero otro lugar o ya no quiero aquí o ya está. No eres una mala persona ni eres un fracaso por decidir hacer cosas diferentes. Y ese creo yo que es un gran punto de partida, el poder separar lo que yo hago de lo que yo soy y que otra persona valide o valore mi presencia en su vida no es lo que me da valor. Entonces, si alguien decide irse y decirme ya no quiero estar en un vínculo contigo, es una decisión porque a esa persona no le funciona mi presencia en su vida, pero no porque yo sea desechable, que esa es mucho la sensación, es que son... Una separación nos abre heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de insuficiencia, es durísimo cuando te compras que entonces tú eres
a la que rechazan, a la que abandonan porque hay algo malo contigo, te metes en un loop muy doloroso y es difícil salir. ¿Cómo se relaciona este parte del divorcio con la complacencia? Porque creo que mucho de lo que me estás diciendo es, a lo mejor en este proceso antes de que se genere el divorcio, Sí. Hay un periodo en el que buscando que no se genere, ¿no? Se empieza a caer en esto, ¿no? Mm. Y quizá es algo que es lo que duele posterior, ¿no? ¿Cómo es esa perspectiva tuya? Yo lo que he visto es que bajo esta premisa de pelea por tu matrimonio, muchas veces es abandónate a ti o recházate a ti o no te escuches a ti en beneficio de nosotros. Y ahí es donde empiezas a complacer primero a esas voces externas que te dicen, mijita, tu papá era peor, o tú no sabes mi papá cómo era. Esas comparaciones son súper dolorosas y súper dañinas porque es como, no, pues yo estoy en la gloria, tengo que aguantar. Esa es la primera complacencia hacia afuera, hacia asociar quedarte en un matrimonio largo significa que eres más valiosa y que eres más fuerte y que tú sí puedes superar las adversidades, no como esa que se divorció y que lo abandonó la primera, que no sabemos, pero es mucho todavía esa creencia, sobre todo en algunas generaciones. Entonces empiezas a complacer a la visión que otras personas tienen de qué significa estar casada y qué significa mantenerte. Y luego empiezas a complacer a la persona con la que estás. Y es diferente la complacencia de darte el avión para que ya no peleemos. La complacencia viene de una personalidad específica donde si yo te hago enojar te vas a ir. Entonces mejor no te hago enojar. Porque los complacientes, los codependientes crecimos aprendiendo que si mamá o papá se enojaban, las cosas se ponían feas. Entonces lo que más voy a buscar hacer es que no se enojen. Y entonces hago que no se enojen desviando la atención y entonces que me vaya súper mal en la escuela y entonces aquí ya no hay peleas sino todo se va a la escuela. O sacando excelentes calificaciones y para que por lo menos tengan un elemento de orgullo y se dejen de pelear. O haciendo todo lo que me dices. ¿Me acompañas? Sí, te acompaño. ¿Haces esto? Sí lo hago. Porque, y siempre está el miedo debajo. Porque si no lo hago, tú te vas a enojar. Y si te enojas, vas a gritar, vas a explotar, me vas a hacer sentir mal, me vas a decir cosas que no me querías decir. Entonces es toda una infancia llena de negligencia y llena de temor de parte del niño. Entonces cuando te vinculas con alguien, cuando estás casado con alguien, y está esta amenaza de esto se está terminando, porque siempre hay siempre hay un warning, siempre. Dices, no se está terminando, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que hagamos? Vamos a hacer un plan. Ese es el momento de la verdad, dice mi papá, donde si en el plan que hacemos para entendernos mejor, para salvar este vínculo, yo cedo demasiado terreno, entonces ya me perdí. Y entonces te estoy dando a ti mucho espacio para que tú me sigas pidiendo cosas y yo te las voy a seguir dando. Y volvemos al inicio. Sigo alimentando la sensación de yo estoy aquí para ti, para lo que tú necesites, para complacer, porque de eso se trata el matrimonio, de perderme en favor de un nosotros. Entonces, en este punto en el que estás por divorciarte y en el que estás buscando la manera como de mantener con baba pegada las cosas, es cuando más vulnerable estás a decir ya lo que tú quieras. Sí, ¿qué quieres? Ok, hacemos eso. ¿Quieres terapia? Hacemos terapia. ¿Quieres que no hablemos por un tiempo? ¿Quieres que solo hagamos lo que tú quieras? Salimos una vez a la semana. Nos volvemos a conquistar como si fuéramos novios. Es como, no sé, mejor deberíamos ir un poco más profundo o reconocer. Es que ese es el punto muy doloroso. Reconocer, yo tampoco quiero estar contigo. O sea, estoy cómodo contigo, pero este no es mi plan. O sea, no me veo de 80 años teniendo esta misma dinámica. Porque me duele y es agresiva o porque me aburre y no me gusta estar contigo. Es razón suficiente, ¿no? Pero sí, un poco creo que ese puede ser el vínculo que hacemos con la dependencia y la codependencia. Ok. ¿Hay alguna forma en la que, y no para juzgar, para que las personas que nos estén viendo se empiecen a juzgar a sí mismos, sino más bien como para identificar que hay quizá algo que necesitamos observar y empezar a trabajar, ¿no? ¿Hay alguna forma en la que yo me pueda identificar o saber que soy un codependiente?
Sí. Siempre lo sabes, te sientes chiquito. Y sabes que siempre me viene a la mente la imagen de los niños como de 4 años que voltean, están en una alberca y voltean, mamá, veme. Y hasta que no lo están viendo, no se avientan a la alberca. Pero te avientas porque sabes que si tu mamá te está viendo, si te ahogas no te va a pasar nada, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es solo porque quieran presumir, sino porque es mamá, pero fíjate, y si no salgo vas por mí, ¿no? Esa es la segunda parte que los niños no dicen, pero es, veme porque si me ves me siento seguro. Y mucho pasa eso en los vínculos con nuestros papás y con nuestras parejas. Veme porque si no, no me siento seguro. Y si tú... Yo tengo que hacer lo que sea para que tú me valides, está bien, porque la validación se siente rica, porque la validación me hace sentir en calma y en paz. Pero hasta después dices, ay, esto estuvo caro porque ya no sé quién soy, porque ya no tengo hobbies, porque básicamente todo mi horario del día se mueve alrededor de cuando la persona termina de trabajar o de cuando termina sus funciones. Yo no tengo una agenda propia y yo no tengo una forma propia, ¿no? Digo que somos muy gaseosos porque tomamos la forma del recipiente que nos contiene, los codependientes, porque la seguridad la depositamos en el otro. Si tú me ves, yo estoy bien. ¿Y cuál era la pregunta? Sí, un poco de cómo, no para que se juzguen, sino más bien para que identifiquen, a lo mejor puedo estar en una relación en la que soy demasiado complaciente, Sí. y a lo mejor me va a llevar a este punto que justo es lo que nos estabas platicando, es cómo me puedo dar cuenta de eso. Claro. Terminas el día o terminas la respuesta sintiendo un peso, sintiendo una pata de elefante en el pecho. O sea, se siente físicamente. Eso no quería contestar. Pero bueno, se ve contento. O bueno, sí, siempre te acomodas. Uno de los elementos de la codependencia es el autoacomodo. Es que yo no quiero helado, pero él dijo que vayamos por helado, entonces al fin que sí me gusta. Y si no al lado hay un café, entonces me tomo el café y siempre encuentras la manera de que sin que tú tengas que pedir, hagas que funcione. Entonces el codependiente suele ser un ser muy brillante y que tiene muchos planes de contingencia y que tiene muchísimas maneras de decir, está padrísimo, los planes que ustedes quieran y como tú quieras llevar nuestro matrimonio y como yo me adapto. Entonces le llamamos adaptabilidad, pero en realidad es un acomodo a la voluntad ajena que siempre aprendimos. Entonces tú lo sabes, tú lo sientes cuando dices, es que yo no quería eso. Y es una vocecita chiquita, pero cuando le subes un poco el volumen dices, ¿y si mejor vamos a caminar al parque? No se me antoja helado. Pero ahí surge mucho el miedo de, se va a enojar. Mejor sigamos por el helado. Entonces, empiezas a sentir dentro de ti como estos dos mundos que colapsan donde ya sabes cuál es la respuesta correcta, pero de pronto hay una vocecita que dice, pero yo no quiero. Ahí te das cuenta que eres complaciente, que eres... Y es una cosa tan tonta, porque da igual si es helado o si es café. Pero si de eso está hecho todo tu día y 50 veces al día haces lo mismo, ahí es donde empiezas a tomar la forma del recipiente que te contiene. Entonces tú lo sabes, al final del día dices, estuvo padre, ¿qué te gustó de tu día que tú propusiste o que tú querías hacer hoy? Y da miedo, porque llegas al final y dices, pues nada, hicimos lo que los otros quisieron. Me la pasé bien y de verdad, genuinamente nos la pasamos bien, pero yo no escogí nunca, yo no dije nunca, yo no pedí. Yo no pedí ayuda, yo no propuse, yo no me peleé, ¿sabes? Con nadie por decir que no, que yo quiero ir a esta obra de teatro y no quiero ir al parque, ¿no? Y es una voz que entra, que es la voz de la conciencia, que te dice, oye, habla por mí. Me estás dejando a la deriva por completo y todo el mundo está diciendo cosas y tú no estás hablando por mí. Es esa sensación como de pesadez, en lugar de ser castigadora, es una llamada de atención de, oye, yo también tengo algo que decir. Pregúntame. Y entonces ya volteas a empezar a hablar con esa voz de, yo tengo necesidades, yo tengo cosas que quiero hacer. Y es eso, el reconocer. Si al final del día yo no digo, qué buena onda o qué bien que a mí se me ocurrió esto y nos la pasamos bien porque mi plan salió, probablemente es porque has estado moviéndote alrededor de los planes ajenos o de las decisiones ajenas y no estás ejercitando lo que tú quieres. Esa es una señal inequívoca de complacencia. Ok.
También para no irnos al otro extremo otra vez, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre un acuerdo de pareja Mm. y el complacer a mi pareja? Ujú, ujú. Tú no debes de salir de la ecuación. Un acuerdo de pareja significa hacer una negociación, y en una negociación, me voy a poner política por 10 segundos, pero acabo de ver un video donde el presidente de Estados Unidos le dice al primer ministro de Canadá: nos caen muy bien nuestros vecinos, yo creo que los vamos a comprar. Así lo dijo. Y el primer ministro dice: jaja, no, Canadá no está en venta y nunca va a estar en venta. Eso es una chistosita y yo no sé, psicótica un poco, pero esa es una negociación. Como, te estoy escuchando, no tiene ni pies ni cabeza lo que estás diciendo, no va a pasar, ¿no? O sea, pero es una de las potencias mundiales, sí, y yo, o sea, ve lo que me está pidiendo, de chistecito y lo que sea. Y entonces trayéndolo acá, de pronto es, ¿qué más te da si todos los viernes quiere ir a comer con su mamá? Bueno, si te acabas de pelear con su mamá y su mamá dice que tú no estás a la altura de su hijo y constantemente te está haciendo violencia, tienes derecho a decir: yo no quiero ir, ve tú. Pero todo hay que hacerlo juntos porque eso nos va a unir como pareja. No, todo no hay que hacerlo juntos y a mí me pone muy mal. O sea, no lo tienes que explicar, pero sí a ti. Eso es bien importante, saberlo tú. Tu mamá me pone muy mal. O sea, lo he intentado y tampoco es a fuerza y tampoco te voy a separar de tu mamá, pero la relación que tú tienes con ella y la que yo tengo con ella, entonces no. Mi negociación es: ve a comer con tu mamá y cuando regreses nos vamos por una copa tú y yo. Pero yo no voy a hacer algo que me va a hacer daño. Yo no voy a hacer porque siempre te vienen diciendo: bueno, ándale, vamos con tu mamá. Y todo es terrible y sale fatal. Y el regreso ya viene encima con mucho resentimiento. Y entonces yo ya gané puntos además, porque yo soy heroína. Porque tuve que tolerar a tu mamá que está loca. Entonces me debes. Y así es donde empezamos dinámicas súper enfermizas de: sí, mi mamá que es una reina y yo tengo que aguantar a la tuya que está loca. Esa es típica. ¿Y por qué? ¿Y por qué no haces la negociación de: es que tu mamá me pone muy mal? O sea, me ve y desde cómo me ve y desde cómo me ha visto desde el día de la boda, no me funciona. Pero es tu mamá y yo entiendo. Entonces, hasta aquí llego yo. Ve con ella tú. Mi negociación es que no me voy a enojar porque te vayas con tu mamá sin mí. No tengo tema. Porque es peor que vaya yo, porque entonces voy a ir y me voy a hacer la heroína y voy a decir: veme aquí a mí, aguantando a esta señora loca. ¿Cuántos puntos de chocolate me estoy ganando? Y al final se los cobras. Se los cobras de una manera súper absurda y que no son canjeables, ¿no? Los puntos de suegra por los puntos de sexualidad o por los puntos de crianza, o es como, eso ni al caso, no se compara, pues. Pero entonces eso es lo que pasa. No solamente es que te diluyes y te haces complaciente, es que también te haces maquiavélica. O sea, solemos pensar en los complacientes como: pobres tontitos, y es como, no, yo soy complaciente. Y me considero una persona de mucho carácter y de armas tomar y lo que quieras, porque justo dices: a ver, si te estoy cediendo aquí, de otra manera yo voy a poderte controlar o voy a poder negociar, o no negociar, porque justo estamos haciendo la diferencia entre la palabra, pero de alguna manera ganar y de alguna manera hacer que tú hagas lo que me debes. Claro. Y la vinculación desde la deuda nunca va a funcionar. Okay. ¿Te contesté? Sí. Ok. ¿Qué pasa con la identidad de la persona que se divorcia? O sea, creo que depende mucho de lo que venimos platicando, ¿no? Qué tanto cediste en este tipo de cosas, qué tanto te perdiste en la relación, sí, ¿no? Pero ¿cómo manejar ese cambio de la identidad de dejar de ser la esposa o el esposo a la persona soltera, como nos decías hace un rato? Es como cambiar de piel. Es muy doloroso. Estaba leyendo de las serpientes que cuando están cambiando de piel se mueven muy poco porque, claro, abandonar todo lo que había sido y lo que te había protegido por tanto tiempo duele. Entonces se mueven muy lento y se mueve hasta que se hace dura de nuevo la piel nueva, ¿no? Y dejar de ser la esposa de o el esposo de no solamente es un cambio en el estado civil, es un cambio de roles, es un cambio de... O sea, cuando yo regresé a las apps de citas, yo decía: ¿qué es esto? Ya las borré porque no. Pero ahora soy una persona nueva, con esta edad además. Eso, y dejo de ser
la que cuida o la que se hace cargo de la casa o la que siempre es el soporte emocional del otro, todo eso ya no, de pronto, de un día para otro ya no lo tengo. Y el complaciente va a buscar una nueva víctima, ¿no? Un nuevo, ¿quién quiere mi ayuda? Yo ayudo, porque antes ayudaba a pero como ya se fue, entonces, ¿quién quiere mi ayuda? Y es bien importante que en esta nueva identidad reconozcas, oye, tú te pierdes en el vínculo. Necesitas fortalecer lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Porque si no vas a seguir llevando tu codependencia y tu dependencia a las nuevas relaciones. Pero es eso, es la comprensión de, es que con 40, con 30, con 50 años me siento súper torpe, claro, porque eras algo y fuiste algo por muchos años. Y de pronto ya no eres, y de pronto no te hallas, ¿no? No sientes que sepas cómo hacer la vida desde esta nueva identidad. Y Brené Brown dice que son el primer borrador mierdoso, dice. Cuando empezamos a escribir, el primer borrador es un asco. Pero luego empiezas a soltarte y dices, no está tan mal. Sí, creo que ya entendí la idea que quiero transmitir y entonces vuelves a editar y dices, ya me gusta. Uh-huh. Y es lo mismo con los cambios de identidad y con los cambios de vida. Yo no sé cómo ser la divorciada. Claro que no sabes. Ya está. Uh-huh. O sea, es una verdad que hay que asumir y vamos a ejercitar. Y llega un momento donde incluso la divorciada ya no es tu identidad principal. Ya es como, también. O sea, así como, ¿sabes? Me gusta el chocolate y tengo 3 hermanos, también soy divorciada. O sea, no es la que te define. Pero es primero entender que es muy doloroso porque no solamente es una sola cosa, sino quién eres en el mundo desde tú, redescubriéndote a esta edad y después de tantos años de vínculo. Entonces hay que tener mucha paciencia con esa reinvención. Estamos prácticamente cerrando, nada más antes de empezar ya a cerrar. ¿Qué le dirías a una mujer que nos está viendo y que se está preguntando si el divorcio es la mejor elección? Si el divorcio es la mejor elección, yo creo que es muy importante saber si este vínculo te está dando lo que necesitas o no. Y se necesita mucha honestidad y se necesita mucho ir para adentro. Y se necesita reconocer, y ese es un pie del que cogemos los complacientes y codependientes, reconocer que tú tienes necesidades. Uh-huh. Y es muy básico, suena muy básico, pero cuando alguien te dice tú qué necesitas o tú qué quieres y te quedas en blanco, que es otra señal de codependencia, tenemos muchísimas respuestas ensayadas. Entonces, claro que sí sé, pero no tú. No lo que has hecho por costumbre, lo que te han enseñado. Si sientes que estás en un vínculo donde no sabes quién eres, donde te perdiste, donde el único sentido para tu vida es ser con alguien, es buen momento de preguntarte si así quieres pasar los próximos 10 años. Si hoy se repitiera por 10 años, estarías bien, estarías nutrida, estarías en paz, tus habilidades sociales, emocionales, mentales están cubiertas, ¿o qué más necesitas? Uh-huh. Porque en el mito del amor romántico y en la trampa del amor romántico es, pero yo estoy muy contenta con esta persona. Sí, eso no estamos preguntando. Te estoy diciendo si vivir y compartir tu vida con esta persona te nutre y te hace más grande en todos los sentidos. Porque si no, entonces no tiene sentido. Y una de mis maestras, Laila, decía, cuando yo corté con mi novio de muchos años, y socio además, yo me pregunté, ¿soy la mujer que más lo puede amar en el mundo? O sea, no hay alguien en el mundo que lo pueda amar más que yo y mejor que yo. Y entonces dice que se soltó, lloré y dijo, no es cierto. No. Nos queremos y aquí hay mucho, pero claramente ni soy su mejor opción. Y si me estoy preguntando esto, es porque aquí hay un alguito de duda de que él también lo sea para mí. Entonces, no huyas de la duda. Siente el miedo de decir, no sé qué necesito, pero esto no es. Y me toca entonces hacer un trabajo interno para decir, voy a descubrir qué es lo que sí estoy necesitando y hacia dónde me quiero mover. Y a lo mejor es aquí mismo con acuerdos, si el vínculo es muy sólido y muy respetuoso. Pero a lo mejor aquí no es porque llevo años intentando
convencerte de que te quedes conmigo y me estoy quedando ya sin pila y no se vale. O sea, el estar juntos y el matrimonio no se trata de convencer al otro de que vales la pena. Entonces, eso por un lado. Y solo me estaba enfocando en la complacencia, porque claro, las razones de divorcio de muchas personas tienen diferentes niveles de agresión, ¿no? Pero claro, solo hablando de complacencia, creo que eso podría funcionar. Ok, excelente. Nada más antes de cerrar, normalmente les pregunto quién eres, ¿no? ¿Quién eres y cómo se relaciona con a lo que te dedicas y también conocerte un poco más del tema personal? Yo soy Lorena. Yo soy alguien que ha sido muy sensible a las emociones y al dolor humano desde muy chiquita. Y luego tuve la fortuna de hacerlo profesional, de profesionalizarlo. Soy alguien que ha aprendido a ser fuerte a partir de reconocer que estas emociones a las que me siento tan atraída, empecé porque me daban miedo y luego aprendí a sortearlas y que mucho de ese aprendizaje me hizo ciega a mis necesidades, a mi dolor. Entonces soy alguien que hoy, después del divorcio además, está aprendiendo a reentender qué significa esto que estoy sintiendo. Esto lo estoy necesitando y no lo voy a cuestionar, sino que me toca dármelo. Entonces básicamente soy alguien que se está reconstruyendo a partir de reconocer que yo siempre he tenido una tendencia o una fascinación por las emociones y por el dolor humano, pero estoy intentando verlos desde un lugar mucho menos de rescatadora y mucho más de testigo amoroso, donde yo no tengo que resolver nada ni tengo que hacerme cargo de tu vida, pero sí puedo acompañarte en el proceso y eso será suficiente, ¿no? Y ya, no sé si con eso alcancé mi respuesta, porque si no... Está excelente. Si quieres nada más para antes de cerrar, si nos quieres compartir tus redes sociales, algún evento que tengas, se nos lo puedes compartir directamente a la cámara. Perfecto. Estamos justo en el ínter entre dos redes, entre dos páginas y dos proyectos, entonces la que está funcionando todavía en este momento es Descubre Más de Ti, que es @descubremasdeti en Instagram y descubremasdeti.com. Y estamos brincando al Instituto de Educación Emocional, que lleva 4 meses existiendo. Entonces está muy bebecito, pero ese es @IEE México y institutoee.com en redes. Entonces ahí pueden seguirnos, ahí pueden inscribirse a los boletines para enterarse de cuándo vienen talleres nuevos y programas nuevos y para poder tener trabajo individual conmigo también. Por ahí estamos. Excelente. Nada más antes de despedirnos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y bueno, te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo darle like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas y también está habilitada la comunidad y los super gracias para que nos apoyes a generarte más contenido de valor. Y nos vemos en el siguiente capítulo.